Ya está saliendo en vivo. Entonces ahorita les voy a compartir el enlace, ¿sí? Un ratito. Bien. Entonces pasamos por aquí. Bien. Entonces vamos a compartir. Buen día a todos y todas. Bueno, ahorita estamos ya por empezar el en vivo. Saludar a toda la comunidad de Huawei. Y bueno, estamos compartiendo el enlace para que puedan más personas conectarse. Bien, ya estamos con nuestras invitadas, a las que en breve voy a ir presentando. Entonces, voy a entrar por aquí. Bien. Ok. Voy a compartir también. Muy bien. Y acá está Maritza. Maritza, ¿puedes colocar tu apellido, por favor? ¿Es posible? Hola, hola. Si puedes activar también tu audio. Hola, Maritza, ¿me escuchas? Hola, Maritza. Vamos a tener unas cuestiones. Bien. Ok. Bien. Ahora sí. Podemos. Bueno, ya tenemos. A ver, verifiquen sus audios. Acá. Bien. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Ustedes, María? Sí, yo te escucho, Clarita. Alexis, ¿me escuchas? Sí, escucho bien. Sí. Bien, ok. Maritza, bueno, veo tu audio apagado. Si podrías ver esa parte técnica, por favor. Bien. Bueno, ya siendo las 7:05, 5 minutos ya como para haber compartido el enlace de este encuentro a la que gentilmente han accedido Alexis Cárdenas desde Jauja, Junín, María Callañaupa de Huancayo, Junín, y bueno,
Maritza Quispe, ¿no? Desde Puno, bueno, ella está teniendo unas dificultades técnicas, pero bueno, a medida que se pueda ir absolviendo, lo vamos a ir resolviendo. Bien, bueno, darles la cordial bienvenida también a todas las personas que se están conectando y que están interesadas en escuchar este tema, estos temas. Justamente estamos en el mes de mayo que se celebra el Día de la Madre, ¿no? Sin embargo, desde la comunidad UWEI queríamos presentar un tema que de pronto es poco conocido, poco difundido, poco visibilizado, ¿no? Que son las maternidades no convencionales, ¿bien? Es cuando se es madre y de pronto todos de niños y niñas tenemos una idea de la maternidad, ¿no? Y, y no conocemos la diversidad de maternidades que existe. Entonces me parecía idóneo traer este tema a colación para que se pueda conocer también la vivencia, ¿no? O sea, las maternidades a veces hay una romantización de la maternidad, ¿no? Como algo ojo, que no digo que no sea, que no suceda, ¿no? Sin embargo, también la maternidad tiene un aspecto sombrío, ¿no? De que no es tan sencillo y fácil, ¿no? Y más aún si ya hablamos desde el mundo de la interseccionalidad, que es justamente me intersectan otro tipo de situaciones, ¿no? El lugar donde vivo, mi condición social, ¿no? El hecho de mi orientación, el hecho de también mi género, ¿no? Entonces, nos atraviesan muchas situaciones, ¿no? El lugar donde crecí, donde nací, ¿no? Entonces, y eso hace que se configure un tipo, una diversidad de maternidades, ¿no? No es lo mismo la maternidad vivirla digamos, en la selva, que vivirlo digamos, como en una zona andina, ¿no? En la costa, ¿no? Y depende del lugar donde yo viva, ¿no? Entonces, y ahí nos vamos dando cuenta que la maternidad se atraviesa por muchos aspectos, no solamente personales, sino también cómo la sociedad del Estado responde también a estas necesidades. Bien, entonces, bueno, ya haciendo este preámbulo voy a iniciar con la presentación de nuestras invitadas. Y bueno, vamos a empezar con Alexis. Bien, Alexis Cárdenas, bueno, ella es ella es de Jauja, es mamá de 2 niñas, ¿no? Cuando le pregunté en relación ahí está Maritzita, Maritza me... Hola Carlita, buenas noches con todas. Ay, Sí, bienvenida, bienvenida. Ella nos está desde Puno, decíamos será, o estará lloviendo, o algo estará pasando, pero bueno, ha tenido dificultades ahí ya más personales, pero está presente y te agradezco por ello, Maritza. Bien, bueno, Alexis, cuando le preguntaba, quería hacer una presentación, digamos, algo más inusual de ellas que nos puedan compartir. Y una de las cosas que ella me señalaba era que las navidades en su niñez es algo que atesora, ¿bien? Si ella se pondría frente a la Alexis de 10 años, le diría que el cansancio de mamá primeriza se pasará volando. Y su promesa es que tendrá su casa propia. No sabe cuándo, dónde, pero ese es el deseo de su corazón y que eso siente que se va a cumplir. Bien, ella se considera una mujer alegre, que siente y se preocupa mucho. A veces es muy nerviosa y sensible por dentro, pero pese a todas las cosas que ha vivido, saca lo positivo de las cosas. Le encantan las películas de terror, escuchar música, bueno, tiene un cantante favorito que es Michael Jackson, y bueno, y se considera una amante de los animales. ¿Bien? Bienvenida, Alexis. gracias Carla por la invitación que me has hecho. Bien, ahora vamos con Maritza Quispe. Ella es de Puno, es mamá de una niña. El aroma que la devuelve a su niñez es el olor a incienso. Eso la hace muy feliz. Su frase que la motiva diariamente es:
Mi hija me necesita fuerte, no débil. Y a su Maritza de 10 años le diría que no se preocupe mucho por el futuro, que es una niña muy inteligente y que viva cada etapa y lo disfrute mucho, que abrace a los que la quieren. Bueno, ella es una mujer con discapacidad, es contadora pública colegiada, es estudiante de psicología en la Universidad Continental y mamá de una hermosa bebé llamada Victoria. Bienvenida, Maritza. Gracias, Carlita, por la presentación. Bien, y ahora tenemos, bueno, cerrando con broche de oro, a María Callañaupa. Bueno, a ella la nonita, me tuvo la gentileza de, de conectarme con ella. Así que, bueno, ella es de Huancayo, de Junín, bien. Y ella me compartía que un libro que la estremeció muchísimo fue Mamá, soy gay. Es un libro que ella la motiva, ¿no? Le ha despertado, le ha dado muchas luces también sobre esta vivencia, ¿no? Una de las cosas que para ella considera más extravagantes es probarse ropa y bailar. Bien, a su María de 10 años le diría, no tengas miedo, las cosas cambian. Bien, ella se considera una mujer y madre valiente, luchadora, con mucho amor por su prójimo y algo que le encanta es viajar. Bienvenida, María, a este en vivo Ser Madres. Bien, bueno, esta pequeña presentación de cada una, ¿no? Para conocer un poquito de sus mundos, ¿no? Vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? Que es justamente, es lo que hablábamos, ¿no? Es qué ideas sostenían de la maternidad antes de su experiencia. Entonces vamos a arrancar con Alexis. Bueno, yo tuve mi primera hija a los 25 y en realidad yo de la maternidad pensaba que con rutinas, organizándome bien, no habría que perder la paciencia, tendría todo perfecto, pero en realidad la realidad te choca y no es así. Creo que lo que más me enseñó a mí fue que el cansancio y la frustración que sentía en ese momento por mi primera hija, me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Eso creo que yo llevaba, mi idea era la rutina y la organización. Pero cuando ya tuve a mi hija me di cuenta que no era tanto así. Igual, la maternidad no es perfecta, así que poco a poco he ido aprendiendo cómo hacer mamá, cómo tener a mis hijas organizadas y todo eso. Bien. Gracias, Alexis. En tu caso, Maritza. Sí, yo, bueno, soy madre hace poco tiempo. Mi hija tiene recién 9 meses. Bueno, antes de ser mamá, yo creía que la maternidad sí era cansada. Yo sentía que era renunciar a todo, renunciar a tus sueños, proyectos y dedicarte al 100, ¿no? A tu hijo o hija, ¿no? Justo tengo mi hermana mayor que tiene 2 hijitos ya grandecitos, entonces ella vivió conmigo en casa criando a sus hijos y bueno, yo me compadecía mucho de ella porque la veía frustrada, cansada, renegando. Entonces yo siempre decía que yo no quería eso para mí, ¿no? Que yo quería, como todas, ¿no? Yo quería viajar, estudiar, enfocarme en mí y todo ello, ¿no? Pero poco a poco fui como que necesitando, sentía que algo le faltaba a mi vida, sentía que ya, ¿no? Ya había terminado una carrera, ya trabajaba,
ya como que mi vida ya estaba un poco acomodada, no al 100%, pero sí. Entonces sentía que algo más necesitaba, que algo le faltaba a mi vida, ¿no? Entonces, de ahí ya poco a poco fui descubriendo que era la maternidad. Bien. Bueno, estás, digamos, como ya empezando como dice la maratón, y ahí la vas a ir descubriendo, ¿sí? Pero Así qué es. interesante esto, ¿no? O sea, partimos siempre como de una idea. Bien, María, cuéntanos, compártenos un poco, ¿qué ideas sostenías de la maternidad antes de tu experiencia? Me da un pena porque no las puedo escuchar a Alexi ni a Maritza. Me hubiera encantado escucharlas, no sé. Estos son las cosas que pasan cuando transmitimos en vivo. Bueno, Solamente yo una cuestión técnica para, ¿ustedes sí escuchan a María? Sí, Sí, yo también la escucho. ¿Tú no puedes escuchar María? escucho, pero a Maritza y a Alexi no las he escuchado. Ay, ya. A Maritza así como que un hilito así, pero no Muy, lograba escuchar. ok. Bien, Bueno, ojalá bien, se María. reconecte después. Ya te. Bueno, no, de acuerdo a mi realidad, pues yo lo que tenía concepto de ser mamá es educar bien, porque yo tengo dos hijos, Catherine de 37 hijos, Armando de 27, ¿no? De educarlas bien, a Katy pues para que sea una buena esposa, una buena madre, ¿no? Y a José Armando pues para que sea un buen padre, un buen esposo, ¿no? Eso es lo que principalmente uno aspiraba en la vida porque se suponía que con eso ellos iban a ser felices, ¿no? Que lo que al final es lo que queremos cualquier padre o madre, que nuestros hijos e hijas sean felices, ¿no? Y ese es el concepto que yo tenía antes de la maternidad. Bien, ok. Ahora vamos con la segunda pregunta, ¿no? Y es en relación, ¿qué descubrieron de ustedes en el proceso de ser madres? O sea, los aspectos sombríos y virtuosos. Bien, arrancamos con Alexis. bueno, yo descubrí más que nada la culpa cuando nació mi segunda hija, que cuando le diagnosticaron autismo, la verdad me sentía muy culpable y sé que varias personas, psicólogos me han dicho que no me debería sentir así, pero es el hecho de ver por qué pasó las cosas, por qué fue el diagnóstico, y eso creo que ha sido mi lado más sombrío, sentirme culpable. Bueno, ya no, porque creo que ya acepté el diagnóstico de mi hija. Antes no lo aceptaba y sí sentía mucha culpa. Y en lo virtuoso, pues creo que descubrí la resiliencia. Descubrí que puedo llorar y puedo sentirme frustrada, pero al día siguiente puedo levantarme y estar como si nada, seguir con mis rutinas, seguir acompañando pues a mi hija mayor en lo que tiene que hacer en el colegio, a mi hija menor en las terapias, o lo que le tengo que enseñar aquí en la casa. Entonces creo que eso ha sido lo que he descubierto, ¿no? La culpa en lo sombrío y en lo virtuoso sería la resiliencia. Bien, gracias, Alexis. En tu caso, Maritza. Sí. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Carlita? Sí, ¿qué descubriste de ti en el proceso de tu maternidad? Aspectos sombríos y virtuosos. Y eso podríamos también no solo combinarlo del hecho del nacimiento de tu niña, ¿no? Sino desde que quedaste embarazada de pronto, ¿no? Hace que sea más o menos un proceso casi de 2 años, ¿no? Claro. Bueno, en el aspecto más sombrío podría ser en que como que sí es enfocarte bastante, ¿no? Por ejemplo, yo desde que estuve embarazada dejé muchas cosas de lado, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, porque ya no me sentía bien con la barriguita, las salidas con amistades, bastantes cosas. Yo creo que es una nueva vida, ¿no? O sea, es una nueva vida a la cual te, te entregas sin conocerla, sin saber. Claro, tienes idea,
pero en el camino vas descubriendo, ¿no? Y a pesar de que hayas tenido familiares o hermanos que hayan estado cerca de ti y hayas visto, ¿no? Cómo es la maternidad, eh, creo que de todas maneras el aprendizaje está en cada uno, ¿no? Eh, Eso, dejar de lado muchas cosas, puede ser, ¿no? Y en el aspecto de repente más, más Virtuoso. maravilloso, podría ser, ajá, Ujú. ha sido en que, bueno, y de todas maneras yo siempre me he cuestionado en el tema de la discapacidad, ¿no? Porque yo tuve un accidente de tránsito en el cual yo perdí el brazo derecho, ¿no? Entonces, yo misma me cuestionaba el tema de cómo voy a criar a mi hija con un solo brazo, ¿no? Entonces, pensaba, repensaba y pensaba y ya, ¿no? O sea, como que no sabía que me estaba enfrentando hasta que nació mi hija. Y también ahí entró el tema de la culpa, de repente de que no soy buena mamá, de, bueno, yo elegí esto, o por qué traje a mi hija al mundo, de repente, o sea, muchas cuestiones, ¿no? Pero en el camino fui aprendiendo poco a poco y, y a pesar de tener de repente días malos, días frustrantes, ver la cara de mi hija, ver que está sana, ver que es feliz. Entonces, para mí, borra todo, elimina el tema de que tengo discapacidad, elimina el tema de que estoy cansada, de que estoy frustrada, renegando. Simplemente ver a mi hija que se siente feliz, abrazarla, ya me cambia todo. Eso, correcto. Bien, gracias, Maritza. Y en tu caso, María. Ojo, disculpen que estoy muy nerviosa. Me emociono mucho cuando hablo de mí, porque es mi vida, pues no es lo que yo me tocó vivir como mamá. Así es. Que descubrí que era una mujer muy prejuiciosa, muy machista, muy radical en muchas cosas. Y lo bonito, lo virtuoso de poder decir que al final desaprendí para aprender. José Armando, como hoy en día digo, fue el regalo más hermoso que Dios me pudo dar. Si bien es cierto que mis dos hijos, Catherine, heterosexual, y José Armando homosexual, él fue el ser que vino a enseñarme en esta vida, porque sin él yo seguiría siendo la mujer que era hace 10 años atrás. Cuando José Armando me confirma su orientación, y digo me confirma porque yo siempre me di cuenta de que desde que él empezó a jugar, desde muy pequeñito me di cuenta, y lejos de ayudarlo, yo le hice mucho daño. Le hice daño por mi prejuicio, porque para mí eso no estaba correcto, incluso sin saber. Yo hacía práctica de conversión con él porque lo llevaba a diferentes psicólogos y lo dañé demasiado, pero porque así fue construida yo, así eso creía yo en su momento, que eso estaba mal y yo tenía que corregir. O sea, por eso les decía que me pongo nerviosa porque duele un poco recordar todo eso, ¿no? Si bien es cierto, estoy en otra etapa de mi vida, fue muy dura esa etapa. Y ahora, como les dije, él me viene a enseñar lo que realmente es el amor que una mamá puede sentir por su hijo o su hijo, ¿no? Ese amor que cuida, ese amor que protege, ese amor que acompaña, con ese amor que desborda de nuestros corazones hacia ellos o ellas, ¿no? Porque hoy ya mis hijos son adultos los dos. Hoy ya no soy la madre que educo. Hoy soy la mamá que acompaño. Acompaño a Catherine en su vida y también a José Armando. Pero la acompaño de una manera tan bonita que hoy en día José Armando me cuenta las cosas, ¿no? Porque él ya vive en pareja, él vive fuera del país. Y en pareja y me cuenta, así como mi hija me cuenta las cosas que tiene con su esposo, mi hijo también con su pareja. Y es bonito, ¿no? Eso creo que es lo bonito de haber hecho este proceso, pero siempre digo, gracias a Dios que encontré la asociación de familias, porque si no hubiera encontrado la asociación, no hubiera podido lograr lo que he logrado ahora, porque estaba sumida en mi prejuicio, en mi ignorancia, en lo que para mí era correcto, y ser homosexual para mí no era correcto. Que a los ojos de Dios eso estaba mal, que eso era pecado, que eso era abominación. ¡Wow! Fue muy duro, muy duro. Entonces, creo que
gracias por esta invitación, gracias por visibilizar, porque creo que lo que visibilizamos lo hacemos visible, podemos lograr algo en la sociedad. Y eso es importante. Creo que me hubiera gustado escuchar a Carlita y perdón, a Alexis y a Marisa, pero no les pude escuchar y no podría compartir, ¿no? lo que ellas han podido decir, ¿no? Así que gracias nuevamente. Bien, María, justamente, bueno, ella un poco lo que nos compartían, bueno, un poco para transmitirte, ¿no? Y un poco podamos hacerlo tipo tertulia, es que justamente, ¿no? Algo que las ha atravesado mucho es la culpa, ¿no? La culpa justamente de esta idea que tenemos de cómo debe ser una madre, ¿no? Y hay que tener en cuenta que también, pues, nosotras, no hay una escuela para ser mamá, para ser padre, ¿no? Sino que nosotras cosechamos de lo que nos enseñaron nuestras madres, nuestras abuelas, y sucesivamente, ancestralmente, ¿no? Entonces venimos con toda esa formación, ¿no? Y partiendo ya de nuestras experiencias más individuales, ¿no? Empezamos a resignificar o a repetir, ¿no? Entonces creo que de sus experiencias lo que entiendo es que ustedes han resignificado y se han movido de lugar más tradicional, ¿no? Justamente el hecho de tener una hija con una condición que no es, digamos, como las que vemos pues en toda la sociedad, ¿no? Sin embargo, eso las ha hecho pues rediseñarse a cada una, ¿no? Por otro lado, pues no rescatan ellas el hecho de cómo ese proceso también les ha llevado al tema de ser resilientes, ¿no? Si bien yo tenía una idea de cómo iba a ser mi maternidad, ¿no? Que así lo voy a hacer y así me va a resultar, pero en la práctica eso resulta completamente distinto, ¿no? Por otro lado, Maritza hablaba un poco, ¿no? De justamente, ¿no? Que ella, si bien en su vida ella se hace una mujer con discapacidad física a raíz de un accidente, ¿no? Entonces, y eso le reconfigura, le replantea, oye, ¿seré buena madre? ¿Podré hacerlo bien? ¿No? Entonces, y como su hija, ¿no? Y bueno, ella tiene un nombre muy bonito, se llama Victoria, ¿no? Entonces, creo que al verla a ella, pues la anima a justamente a continuar, a seguir, ¿no? A no rendirse, ¿no? Entonces, y justamente ahora con lo último que tú compartes, María, ¿no? En relación hay que tener en cuenta es que, bueno, en las mujeres andinas tendemos, ¿no? A ser bastante conservadoras, ¿no? Entonces, y somos a veces tradicionales, ¿no? Y depende de la zona también, ¿no? Y como cultivamos nuestras costumbres, ¿no? Entonces, claro, vernos en una situación es como distinta, ¿no? Hace que nos enfrentemos nos enfrentemos a una cosmovisión, ¿no? Sin embargo, tú caes a un punto bien interesante, ¿no? Dices el amor de madre, ¿no? Que puede más allá, ¿no? De esto de pronto que no pueda aceptar, ¿no? Que de pronto que no era lo que me esperaba, ¿no? Entonces, y eso nos reconfigura completamente. Y justo me vino hay un poema muy bonito de Khalil Gibran que justamente dice, ¿no? Los padres son el arco y los hijos son la flecha. Entonces, en realidad es como ese arco, ¿no? Ustedes pueden impulsar a los hijos a llegar más lejos, más allá, o sea, es como, no veo a mi hijo desde su diagnóstico, sino veo a mi hijo, a mi hija desde esa grandeza, ¿no? De lo que puede lograr, ¿no? Y que incluso escapa mucho a la expectativa de lo que imaginé, ¿no? Y justo llega en esta cuestión de asentir, de aceptar a mi hijo, a mi hija. Yo creo que eso, por ejemplo, es bien interesante lo que señala Alexis, ¿no? O sea, hubo un momento de resistencia, ¿no? No quiero aceptar, pero cuando aceptó, de pronto se entregó, ¿no? Sí, Y eso es verdad. Eso es una gran verdad. Y algo que comparto, lo que comentaste es verdad. Todas en algún momento sentimos culpa. Yo también lo sentí. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice? ¿No? Entonces, eso es verdad también. O sea que sentimos lo mismo. A la edad que fuera, que ya mis hijos, sus hijas de ellas creo que son pequeñas, los míos ya son adultos ya.
Y es bonito, ¿no? Porque son diferentes etapas. Ajá, sí, sí. Muy bien. Bueno, ahora vamos con la tercera pregunta y es en relación a actualmente cómo ven a la sociedad en relación a este tema, ¿no? Su experiencia, a ver, Maritza, ahí sea. Maritza, ¿me escuchas? Quiero verificar si, ya, acá. Lo voy a agregar al escenario. Bueno. No sé qué pasó. Ya. Maritza, ¿me escuchas? Sí, Ok. Ahora sí la escuché. ¿Ahora sí me escuchas? Sí. Ahora sí la Ya. escuché. Con Ah, eco, pero la escuché. ya. Ok. Entonces vamos a la tercera pregunta, que es en relación a actualmente cómo ven a la sociedad en relación a este tema, ¿no? Su experiencia y en su comunidad de sus ciudades, ¿no? O sea, ¿qué se encontraron? ¿No? Que básicamente este aspecto pasa cuando los primeros años estamos, digamos, como en el colecho, ¿no? Junto a la guagua, con los hijitos, la familia, el espacio más íntimo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya cumplen 5 años, ¿no? Y de pronto tengo que tener la experiencia escolar, la del jardincito, la del, 3 años, ¿no? 3 años. 3 años, ¿no? Pequeñita. Entonces, Todavía está pequeñita. sí, entonces, ¿qué me empieza a ocurrir, no? ¿Qué me encuentro? Entonces, bueno, arranquemos con eso. Alexis, cuéntanos. Bueno, yo cuando mi hija ya, Sayumi, empezó a entrar al jardín, bueno, las profesoras pues empezaron a dar cuenta que Sayumi no te daba la mirada. Bueno, ya, me dijeron que tenía que llevarla a una neuropediatra. En Jauja no hay neuropediatras. Teníamos que buscar y el más cercano era Huancayo. Tenías que venir a Lima. A Huancayo, porque en Huancayo iba una neuropediatra por mes, o sea, cada mes. No es que tenía ahí su consultorio. Entonces teníamos que esperar que ella venga, entonces ya llevarla y nos dieron el diagnóstico y nos dijeron pues tiene que llevar terapias, tiene que llevar otro tipo de terapia de lenguaje, terapia ocupacional. Caso que en Jauja no hay, o sea, no hay algo que accesible, ¿no? Para los 3 años que yo en Sayumi estaba empezando. Ya para cuando empieza a entrar a 4 años, ahí recién averiguo que allá en el centro de Yauyos sí hay, pero los cupos son limitados. O sea que si mi hija hace terapias, la va a tener que hacer cada mes o cada 2 meses porque no tienen tanto personal para trabajar. Entonces, eso es Ahí lo que ahora más que nada el centro mental, ¿no? claro, ajá, Centro Mental de Yauyos. Y entonces, ahora que se habla más de autismo que antes, me he dado cuenta pues que acá lamentablemente en Jauja no hay como este algo que te ayude, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes que irte a Huancayo para buscar terapias o para buscar suplementos. Acá en Jauja no lo encuentras, es muy limitado. Y más que nada, en el Perú, más que nada, es muy difícil, creo yo, encontrar ayuda y además, también hay que ver, lo económico, ¿no? Mantener a una hija con autismo, te hablan de la alimentación, te hablan de suplementos y no es barato. No es algo que sales y encuentras y está accesible a tu bolsillo, como decirlo, ¿no? Tienes que, y en mi caso, que mi hijita está en un colegio especial, yo veo a sus compañeritos, pues, ¿no? O sea, no tienen la economía, pues, para comprar lo que
gracias a Dios, yo sí lo puedo hacer. Entonces, debería, creo yo, no sé, un programa o algo para que ayude a esos niños, ¿no? Que no tienen tantos recursos. Porque en realidad, como dicen, el autismo no se sabe a qué se debe, pero siempre te dicen, no, tienes que darle este suplemento, tienes que darle esto para que pueda hablar, para que ya no se agreda, para que pueda avanzar mejor, pero lamentablemente no hay un acceso a las personas que no tienen tanta economía. Eso sería mi experiencia. Gracias, Alexis. Bueno, vamos a hacer una ronda. Este tema me parece sumamente crucial, la pregunta número 3, porque ya nos está hablando cómo esta situación se agrava, ¿no? Sobre todo en la condición que se encuentran, sobre todo personas que no tienen recursos, pero tienen hijos, hijas, ¿no? En esas condiciones, ¿no? Y que cómo se va agravando, pese que de pronto hoy hay políticas que ayuda, oye, no hay presupuesto, o se va a cortar, o se va disminuyendo, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que no todos y todas, como dice, pues tenemos ese acceso, ¿no? Entonces se hace un poco más elitista, ¿no? Se hace un poco más privilegiado, ¿no? Que es un poco lo que nos develó un poco la pandemia, ¿no? Bien, Maritza. Sí, bueno, el tema de discapacidad es muy amplio hablar, ¿no? Porque ya el hecho, por ejemplo, de que una sea mujer sufre bastante, de repente bastante discriminación, violencia, ¿no? Diferentes tipos, ¿no? Y peor, ¿no? Si una es de repente de provincia, ¿no? Ahora, si esto se une más con la discapacidad, es más fuerte, ¿no? O sea, ya en el trabajo, por ejemplo, a mí me pasó de que muchas veces en el trabajo prefieren contratar hombres, ¿no? Y bueno, en las convocatorias, por ejemplo, cuando yo me presentaba, ¿no? Pasaba todas, aprobaba todo, pero cuando ya se enteraban de que tenía discapacidad, porque mi discapacidad, o sea, sí es notoria, pero yo uso una prótesis, ¿no? Donde es casi invisible, ¿no? Pero de todas maneras la discapacidad ya está. Entonces, cuando ya ellos se enteran de que tengo discapacidad, ya ponen cualquier excusa, ¿no? Me ponían que no, que sí te vamos a llamar, lo clásico, no te vamos a llamar y no nos llames. Bueno, entonces me pasó muchas veces eso, ¿no? Ahora, desde en la maternidad, lo sentí, por ejemplo, en el hospital, cuando fui a internarme ya para dar a luz, veía la cara de las enfermeras, de los médicos, como que cuestionándose, ¿no? O sea, no me lo decían directamente, pero me miraban y me decían o sea, yo sentía las miradas y de repente ellos decían, ¿no? ¿Cómo esta señorita que tiene discapacidad va a ser madre o pretende ser madre, ¿no? Entonces, eso, yo lo veía en las miradas. Yo ya sabía que me estaba enfrentando, pero sí me asustó un poquito, pero no le tomé mucha importancia, ¿no? Es ahí donde yo solicité la compañía de mi pareja, ¿no? Para que él pueda acompañarme ahí, entonces él estuvo a 100% ahí. Por otro lado, de parte en la sociedad, ¿no? A mí cómo me ven, ellos, o sea, yo siento que amigos, familiares o más personas piensan que a mí me ayuda al 100% mi pareja o mi mamá u otras personas, ¿no? Pero no, yo he aprendido a adecuarme a mi hija también, entonces yo hago todas las labores sola, yo ya me he acostumbrado a atenderla, a cuidarla, a darle de comer, etcétera, ¿no? Entonces creo que todavía la gente o las personas piensan que no soy capaz, que siempre alguien me está ayudando, me está apoyando, ¿no?
Eso, y algunas personas muy cercanas cuando sí se saben, ¿no? Que yo estoy criando a mi hija, entonces se sorprenden mucho, dicen, ¿cómo lo haces? Que, o sea, siempre nos ven como que, como si fuéramos superhéroes, ¿no? Como si haríamos algo que nadie más podría hacer, ¿no? Pero no es cuestión de adecuarnos, ¿no? Es cuestión de un nuevo estilo de vida que optamos y que nos acostumbramos, ¿no? Eso. Gracias. Es que Maritza, las mujeres somos fuertes, somos guerreras, nos desconstruimos, aprendemos. Esas somos las mujeres definitivamente. Eso sí, sí, más Sí, por los hijos. como dicen que las mujeres son, dice como, después de Dios vienen las mujeres. Por esa capacidad, sí, porque yo me asombro de verdad esa capacidad de la maternidad, ¿no? Por ejemplo, mujeres que han criado, bueno, antes, ¿no? O sea, 10 hijos, 12 hijos, ¿no? Ay, Entonces, y claro, a veces con una experiencia de un hijo, 2 hijos, ¿no? Decimos, wow, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Pero yo me sorprendo de verdad porque veo a las mujeres en cómo empezamos a desarrollar habilidades, ¿no? De cómo aprender a cocinar rápido, ¿no? De cómo pero claro, por un lado resolvemos, porque claro, la maternidad nos hace que pasemos a un tercer lugar, ¿no? Porque hay que sostener a esas criaturas, ¿no? Y hay que cuidarlas, y claro, ahí es donde básicamente nosotras nos, nos podría ser, pues no, ya nos dejamos de ver, ¿no? Y estamos más al pendiente, ¿no? Entonces, pero luego pasa algo bien curioso también en ese proceso. Bien, María, cuéntanos tu experiencia. bueno, yo cuando vencí todos mis temores, mis miedos, mi prejuicio, ya dije, ya estoy en el cielo porque ya todo está bien. Enfrento creo que el monstruo más grande que es la sociedad. La sociedad y el Estado que niega derechos, que nos quiere invisibilizar, que nos quiere hacer retroceder. Definitivamente como mamá eso es bastante duro, porque hablar de homosexualidad mucha gente asocia a promiscuidad, a una vida loca, ¿no? A una vida pervertida, cuando eso no es así. O sea, yo eduqué a mi hijo en valores, a mis 2 hijos los eduqué en valores, y aparte de profesionales, son buenas personas, ¿no? Tanto como José Armando y Katy tienen los valores que yo les di. A veces es duro cuando, ahora que estamos en época de elecciones, cuando hay candidatos que un poco más nos dicen que nuestros hijos son ciudadanos de segunda, ¿no? Y eso es bastante duro, pero bueno, pues como le dije a Maritza, ¿no? Y escucho a Alexis de que nosotros las mujeres somos fuertes. Una madre nunca se va a cansar de luchar por sus hijos e hijas. Las mamás vamos a dar todo de nosotras. Y en nuestro caso, de la acción de familias, eso porque mayoritariamente somos madres, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que estamos haciendo, visibilizar, hacer entender. Por ejemplo, ya llega el mes de junio, que es el mes del orgullo. Miren, chicas, yo estoy bien caracterizada, en este mes es nuestra marcha y es la única marcha en el mundo que se hace, no por política, se hace por amor, por dignidad, porque creo que venimos a este mundo a vivir y vivir felices, sin hacer daño a nadie. Eso quiero que la gente lo entienda, que no nos calumnien, sobre todo la gente fanática religiosa. Cometen un pecado capital, blasfeman porque nos calumnian, no se dan la oportunidad de conocer. Con esto yo no quiero decir que las personas homosexuales sean mejor que las heterosexuales, por si acaso no vayan a malentenderlo, porque alguna vez ha pasado. No, simplemente que son seres humanos como cualquiera, con defectos y virtudes, ¿no? Y no nos calumnien, y no nos digan derechos, porque en Perú, lejos de avanzar, estamos retrocediendo. Y eso al corazón de una madre duele, porque están tocando al ser que tú más amas, ¿no? Y por eso tenemos que seguir luchando. Alexis con su hija, ¿no? Maritza con su discapacidad, pero eso no nos hace menos, al contrario, creo que nos da la fortaleza después de haber pasado por la culpa. Aceptación, porque quien no acepta no hace proceso, aceptamos y llegamos a la conclusión que no son nuestras hijas y nuestras hijas y que las amamos y que vamos a luchar por ellas y ellos. O sea, enfrentamos a la sociedad y al Estado, pero seguiremos luchando.
Yo al menos desde mi espacio seguiré visibilizando, porque necesitamos, ya basta de tantas jovencitas y jovencitos que son arrojados de su casa. Te cuento, anoche mismo yo tuve a un jovencito acá en mi casa, que sus papás lo arrojaron, ¿no? Porque no hay derecho a eso, ¿no? ¿Por qué el Estado no hace nada para que esto algún día ya deje de pasar? Porque pasa, es más común de lo que uno se imagina. Cuando José Armando me confirmó su orientación, yo le dije, ¿por qué no me dijiste antes? Porque antes de eso hubo mucha depresión, mucho dolor, incluso intento de suicidio, ¿no? ¿Y sabe lo que me respondió mi hijo? Que tenía miedo a que yo lo botara de mi casa. Yo digo, ¿cómo puedes pensar eso? Si esta casa lo hice para ti, tu hermana, ¿cómo crees? Pensaba que yo te iba a votar. Pero eso mi hijo sintió de mí. Porque a muchos de sus amigas y amigos, eso es lo que les pasó, que lo arrojaron de su casa y él pensaba que iba a correr la misma suerte. Pues no, nunca lo hubiera hecho. Pero hay papás y mamás que sí lo hacen, o que simplemente saben y se hacen al disimulado. Lo saben, pero ahí nomás, que ahí quede. No, hay que sentirse orgullosos del ser humano, porque no nos equivocamos como padres. Nacer con una orientación diferente, una identidad de género diferente, no nos hace malas personas. Simplemente nos hicieron creer que no encajamos en esta ciudad, y sí podemos encajar perfectamente, ¿no? Y eso es lo que realmente buscamos. Así que, nuevamente Carla, nuevamente gracias por este espacio. Como siempre me emociono, pues. Sí, y yo creo que es eso, pues, ¿no? Creo que el haber estado atravesadas por estas situaciones con las que ustedes han compartido, ¿no? O sea, cada una desde su ciudad, ¿no? De ver aún estos prejuicios, ¿no? Este desconocimiento, esta ignorancia, ¿no? De pronto es como, que es importante el hecho de eh, que esto, como dicen, ¿no? Lo personal es político, ¿no? Entonces, de pronto yo puedo tener los recursos, ¿no? Yo tengo los recursos, puedo pagarme esto, puedo llevar a mi hijo a tal sitio, o sea, pero se dan cuenta que a medida que va avanzando, de pronto también empiezan las limitaciones, ¿no? Entonces, de pronto yo no puedo acceder a eso, ¿no? Entonces tengo que conformarme, pero de pronto es este escenario hace de que qué importante es el hecho de que de pronto este no solamente sea un privilegio, ¿no? Sino que sea un acceso universal, ¿no? De cómo las personas de pronto que no tienen recursos puedan, por ejemplo, ¿no? El hecho del acompañamiento, se supone de que los colegios son inclusivos, ¿no? Entonces ya no se tendría que Se tener un supone. colegio que sea de pronto especial, ¿no? Sino de que el colegio tenga esa posibilidad de integrar. Pero claro, cuando tú te das cuenta con la realidad, te das cuenta que eso no es posible porque, claro, es como a veces, sobre todo en los estatales, ¿no? Hay 30 alumnos, ¿no? Y pueden haber un niño, ¿no? Con una discapacidad intelectual y de pronto ahí es como no puedo, usted tiene que hacerse cargo, ¿no? Tiene que contratar a alguien, ¿no? Para que esté acompañado porque yo no puedo, ¿no? Entonces, Pero a veces simplemente los deja. exacto, por O ejemplo, sea, eso, ¿no? eso me ha pasado a mí. O sea, está en te lo acepta. O sea, no es que no te acepte, te lo acepta. Pero simplemente dejan que haga lo que hace pues un niño autista, que camine, que no haga nada. Entonces, ese es el problema. O sea, ahorita las escuelas te pueden decir, sí, somos inclusivas, te aceptamos, pero en realidad no hay pues ¿cómo se dice? A las profesoras que estén capacitadas para que te puedan ayudar con tu hijo o hija, para que te guíen en ese camino. O sea, si yo a mi hija no la ponía en una escuela especial, mi hija hasta ahorita no hubiese avanzado y ha avanzado mucho desde que yo le he cambiado. Y lamentablemente es lo que yo veo acá en Jauja y no sé pues si en Lima o en otras partes, ¿no? Que simplemente dicen, no, sí somos inclusivos, sí, porque te la aceptan, pero no ves un acompañamiento que tu hija va aprendiendo nuevas cosas o tales cosas, por ejemplo, y no solo en los profesores, sino también lamentablemente en los papás, ¿no? Que a veces he escuchado mucho de otras mamás, otros testimonios que dicen, no, a mi hijo lo retiraron del colegio, ya no lo quieren en el colegio. ¿Por qué? No, porque agredió a un niño. No, es que tu hijo es autista y los autistas son agresivos y los autistas muerden. Y yo digo, ¿y qué pasa si un niño
regular pega, empuja, muerde. ¿Qué es lo que te dicen los profesores? Es que es niño, es su forma de ser. Ya, le enseñándole se le va a ir. Pero en cambio, cuando tiene una condición, no, es que es autista, no puede estar con otros niños, es que es agresivo. O sea, yo he escuchado testimonios de mamás que dicen, lo apartan a mi hijo simplemente por el hecho de que tiene una condición. Pero si hay otros niños que no tienen una condición y son agresivos, no, pues es que es un niño que ya va a aprender y es así. O sea, ahí sí hay algo de discriminación hacia los niños autistas o con otras discapacidades. En el colegio de mi hija hay como 2 niños que los han expulsado como de 3 colegios, simplemente porque no pueden con ellos. Y gracias, o sea, digo gracias a Dios porque en la escuelita de mi hija antes no aceptaban, por ejemplo, mi hija tiene autismo en grado 2 y no aceptaban, decían no, tiene que ser de más grado. Entonces, ¿y qué hacemos las mamás que tenemos a nuestros hijos con grado 2 o grado 1 que no aceptan en las escuelas regulares? Entonces, tenemos que contratar maestras sombras, que acá en Jauja no hay, que recién se están capacitando y no es, pues, no es barato. Entonces, ¿qué hace uno como mamá? Pues tiene que ir ella misma a estar acompañando a su hijo al colegio. Cuando capaz esa mamá tiene otros hijos que tiene que cuidar. Entonces, ojalá, yo espero que más adelante esto pues deje de ser simplemente, sí, somos inclusivos, pero en realidad no lo son. Pero que creo que va a partir desde la exigencia de los papás que hagamos, porque igual pasó con mi sobrino acá en el colegio, ¿no? O sea, la profesora no tenía la gana de capacitarse, porque el equipo SANE está para que justamente vaya a capacitarlos solo con los niños, pero no lo hacen. Muchos docentes simplemente aceptan a estas criaturas porque hay una ley, ¿no?, que se ha dado que los tienen que incluir. Pero como tú cuentas, Alexis, lo dejan de lado. Igual pasó con mi sobrino. Entonces, tuve que exigir y recién vino el equipo SANE y recién la profesora tomó interés porque la profesora tiene que aprender a manejar ese niño. Bueno, yo tengo la suerte que mi hija es licenciada en educación especial, justamente su especialidad, niños autistas, ¿no? Ella ha sido un gran apoyo para mi sobrino, pero la profesora era así. Entonces, como ya fui a reclamar, mi hija me asesoró, recién tomaron carta, la directora recién tomó carta en el asunto, porque tiene que venir el equipo SANE a capacitar a la profesora, ¿no? Porque no es un capricho de nosotros haber traído a mi sobrino acá, porque se ha dado la ley y se tiene que cumplir. Exigir. Los papás, creo que las mamás tenemos que exigir, que es nuestro derecho. Al menos en tu caso hay una ley que se ha dado, ¿no? Entonces hay que visibilizar, que los papás también tienen que saber que es una ley y que hay un equipo. Se supone que hay un equipo especial para capacitar a los profesores que reciben a estos niños o niñas, ¿no? Sí, efectivamente, aquí también en Puno es lo mismo, ¿no? Hay muchos niños con discapacidad que como dicen, los reciben, sí, en las instituciones educativas, los integran, pero no los incluyen plenamente, porque los dejan hacer, jugar, mientras los otros niños están trabajando en clases, de repente ejercicios matemáticos u otras cosas, pues los niños con diferentes discapacidades están ahí jugando en el patio y así, ¿no? Y es así, y es verdad lo que comentan las compañeras, que ahí no hay avance, ¿no? Y eso yo lo sé también porque estoy en una organización, Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, donde hay muchas mamás que tienen niños con discapacidad que comentan esos casos, ¿no? Entonces, sí, pues hace falta bastante el tema de capacitar a los docentes y que ellos mismos también se capaciten, ¿no? Porque estos temas de discapacidad ya hay bastante, se habla bastante, ¿no? Entonces, ahí también falta exigir, ¿no? Porque ya las personas con discapacidad, pues tenemos pues la ley, ¿no? La ley que está hace bastante tiempo, que bueno, lamentablemente solamente está escrita en el papel, más no se cumple, ¿no? Pero ahí hay que hacer exigencia también. Porque de ahí parte todo, pues, si no hay educación, no van a poder de repente
poder integrarse plenamente a la sociedad, no van a poder trabajar, no van a poder ser independientes y muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que todo debe ser accesible y con los ajustes razonables para todos. Bien, de verdad que esta tercera pregunta me ha gustado mucho porque nos ha permitido justamente conectar, ¿no?, las realidades y que a veces no son tan distintas, ¿no? Pero claro, se agrava más cuando, por ejemplo, cada vez es más rural, ¿no? O sea, como en algún momento pues visité alguna ciudad, ¿no? Y donde, por ejemplo, había un niño con discapacidad intelectual y claro, lo único que acceden es a los padres a criar a ese hijo, no lo llevan, ya no se educan, es como de pronto no va a tener esa posibilidad, ¿no? Entonces se acortan las brechas, ¿no? O sea, eh, el acceso, ¿no? De pronto es como no es real finalmente. Bien, ya vamos ya llegando al final y bueno, tenemos casi 4 minutitos y bueno, vamos a la cuarta, que es básicamente qué mensaje le darían a mujeres como ustedes, pero justo me ponía a pensar, no solo como ustedes, ¿no? Yo creo un mensaje a la sociedad. Bueno, vamos a empezar, bueno, por Alexis. Bueno, a las mamás que tienen alguna hija con autismo o alguna otra discapacidad, o a cualquier mamá, que siempre busquen ayuda y que sepan que no están solas. Porque sí, así como hay comunidades, para todo, también yo he encontrado pues grupos de mamás azules que nos decimos, donde te pueden dar muchos consejos, cómo hacer con tus hijos, pero claro, cada niño con autismo es diferente, no siempre son iguales. Y que no se dejen llevar pues por las miradas o por los juzgamientos, porque siempre va a haber personas que juzguen a tus hijos o que nos miren mal. Entonces creo que lo que yo les diría pues es que no se sientan culpables, que amen a sus hijos como son, que acepten a sus hijos como son y que no están solas. Siempre busquen ayuda. Por ejemplo, yo tengo mucha ayuda de mi familia, de mi esposo. Eso creo que les diría a las mamás, que nos apoyemos entre nosotras, que como dice María, somos mujeres luchadoras, fuertes, resilientes y a pesar de todo, porque claro, yo recién estoy con mi hija que tiene 7 años, no sé qué se me vendrá más adelante con mi hija, espero que sean cosas buenas y estar ahí, ¿no? Atrás, buscando consejos, buscando ayuda, no sentirse solas y que así vamos a salir adelante. Eso sería, Carlita. Muchas gracias, Alexis. Maritza. Sí, bueno, yo diría me refería a aquellas madres, ¿no? De repente bueno, aquellas mujeres que tienen alguna discapacidad y tienen miedo a ser madres, ¿no? Que no tengan miedo, que todo se puede, que todo es posible, que las fuerzas o la manera de criar a sus hijos se va a dar en el momento, ¿no? Porque yo me ponía muy ansiosa pensando en eso. Y bueno, la sociedad, que no somos seres extraordinarios, ¿no? Somos personas, somos madres como cualquier otra persona que hemos sabido adaptarnos a tener un nuevo estilo de vida y criar pues de la mejor manera a nuestros hijos, ¿no? Que creo que es la idea, ¿no? De criar eh, con valores, educar a nuestros hijos y sobre todo que sean niños y niñas muy felices, ¿no? Eh, eso, Carlita. Gracias. Muchas gracias, Maritza. Y María. Yo cortito, a todas las mujeres que nacimos para ser felices,
vivamos libres. Si queremos casarnos, se casan. Si quieren ser mamás, que sean. Si no lo quieren ser, que no lo sean. Y es época que seamos libres y plenamente felices. Eso es lo único que les diría. Ay, muchas gracias, María, y bueno, Maritza, Alexis, ¿no? Por haber accedido a esta tertulia, ¿no? De ser madres y hablar desde sus experiencias. Yo creo que, bueno, este igual en vivo se queda grabado y las personas que no pudieron lo pueden ver en diferido, ¿no? Entonces, bueno, eso, gratitud. Y bueno, ya ir cerrando, bueno, agradecer a las personas que se han conectado y han sostenido este diálogo con estas grandes mujeres, ¿no? Que si bien cada una está por un lado aprendiendo, ¿no? Desde su maternidad, y algo que bonito, que me pareció lindo que compartió María, es justamente desaprendiendo, ¿no? A veces tenemos ideas, ¿no? O justamente de esto de lo que imaginamos cómo debería ser, que es la expectativa, que todos lo tenemos, ¿no? Sin embargo, disiente mucho con nuestra realidad, con nuestra propia experiencia, y eso lo hace único y única, ¿no? Y por eso agradecerles por haber accedido a esta tertulia, ¿no? De ser madres y haber compartido sus experiencias. Así que muchas gracias, Alexis, ¿no? De Jauja, a Maritza de Puno y a María, ¿no? Desde Huancayo, bueno, que ella vive también acá en Lima, pero era importante también traer voces de regiones, ¿no? Con otras experiencias, ¿no? Entonces, justamente para compartirla a toda la comunidad. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, más adelante ya anunciaremos de qué hablaremos en nuestro próximo live de la comunidad Uwey. Bueno, muchas gracias y hasta una siguiente. Gracias. Gracias, Lita. Gracias, María, Maritza. Gracias.